Buenos días a todos, mi nombre es Cristóbal Urrea, interno de medicina, y hoy en este repaso online veremos el tema de hipotiroidismo en atención primaria. Esta es la hoja de ruta de los temas que iremos desarrollando a medida que avanza la presentación. Bueno, comencemos. El hipotiroidismo se define como la enfermedad provocada por la disminución de las hormonas tiroideas y de sus efectos a nivel tisular. ¿Ya? Esto puede haberse alteraciones en cualquier nivel del eje hipotálamo hipófisis tiroides y lo vamos a clasificar en hipotiroidismo primario, que es el producido por alteraciones de la glándula tiroidea y representa el 95% de los casos de hipotiroidismo, y en hipotiroidismo secundario y terciario, que se deba a una alteración hipofisiaria en el caso del secundario o hipotalámica en el caso del terciario. Ya esto representa el 5% de los casos. Y también es importante decir que de acuerdo a los niveles de hormonas tiroideas, el hipotiroidismo primario, que se caracteriza por niveles de TSH sobre el valor normal, también lo vamos a clasificar en subclínico, donde los niveles de T4 libre van a estar normales, y en clínico, donde los niveles de T4 libre van a estar bajo el rango normal. Los datos epidemiológicos del hipotiroidismo, bueno, hasta el 2009 no existían estudios nacionales de prevalencia o incidencia de hipotiroidismo, ¿ya? Y se describía en distintos países una prevalencia del 2 a 4% aproximadamente, y era 10 veces más frecuente en mujeres. ¿Ya? La encuesta nacional de salud realizada en los años 2009-2010 incluyó por primera vez en Chile preguntas de autorreporte de disfunción tiroidea, y la prevalencia global de hipotiroidismo detectada fue de un 19,4%. De este 19,4%, 21,5% eran mujeres y 17,3% eran hombres. Ya también es importante destacar que en mujeres la cifra va aumentando con la edad, llegando a un 31,3% en las mayores de 65 años. Y las razones que explican la alta prevalencia detectada por la Encuesta Nacional de Salud son todavía materia de estudio. Aquí tenemos un poquito más actualizado, que es la sospecha de hipotiroidismo total según sexo en la encuesta nacional de salud 2009-2010 contrastada con la del 2016-2017. Y podemos ver que a nivel nacional hay una prevalencia del 18,6% y que en los años 2016-2017 se equiparan los porcentajes entre hombres y mujeres en cuanto a porcentaje de prevalencia. Bueno, en cuanto a factores de riesgo, es importante la tiroiditis crónica autoinmune o enfermedad de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo primario. Según el estudio de Wickham, se encontró que un aumento de la TSH era predictor de progresión de hipotiroidismo subclínico a clínico. La edad avanzada, el sexo femenino y los anticuerpos antiperoxidasa presentes también se asociaron a un aumento del riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico. La tasa anual de progresión fue de 4,3% en mujeres con TSH mayor a 6 y anticuerpos positivos. Ya la presencia de estos anticuerpos también son un factor pronóstico importante de progresión en pacientes mayores, ya que en pacientes con TSH inicial mayor a 20, el hipotiroidismo clínico se desarrolló en todos, y en el 80% de los que tenían elevados los anticuerpos, independiente de los niveles de TSH, ¿ya? El antecedente de cirugía tiroidea previa también es importante, ya que la aparición del hipotiroidismo va a depender de la extensión de la resección de tejido tiroideo y de la presencia de disfunción tiroidea de base. El tratamiento con radioyodo también genera hipotiroidismo definitivo, cuyo momento de aparición depende de la dosis administrada, ¿ya? Y por último también hay medicamentos que pueden alterar la función tiroidea, por ejemplo la amiodarona, el litio o el interferón alfa. Bueno, en cuanto a los síntomas, realmente es difícil distinguir a las personas eutiroideas de la hipotiroidea subclínica, ya usando síntomas clásicos del hipotiroidismo clínico. Además, muchos de estos síntomas son inespecíficos. Los síntomas del hipotiroidismo se relacionan con la severidad de la enfermedad, la duración de esta y la sensibilidad que tenga cada persona a la deficiencia de la hormona tiroidea. La edad también es un factor que puede afectar la identificación de los síntomas de hipotiroidismo, porque los signos típicos de hipotiroidismo son menos comunes en el adulto mayor. Dentro de los síntomas sugerentes de hipotiroidismo encontramos intolerancia al frío persistente, aumento leve de peso, constipación, hipermenorrea, síndrome de túnel carpiano, mialgias, astenia orgánica, bradisiquia, depresión y somnolencia persistente, que son como los que están descritos más comúnmente que sean sugerentes
de hipotiroidismo. El hipotiroidismo también es un factor de riesgo cardiovascular, ya que se asocia con varias anormalidades cardiovasculares e incremento del riesgo de aterosclerosis e hipertensión arterial. Otros factores aterogénicos potenciales involucrados en el hipotiroidismo clínico son el aumento de la proteína C reactiva circulante y homocisteína, aumento de la rigidez arterial, disfunción endotelial y alteración de los parámetros de coagulación. Ya respecto a lípidos e hipotiroidismo subclínico, los resultados son controversiales, ya que por ejemplo en el estudio Wickham no se encontró relación, pero en el NANESS3 el promedio de colesterol total y de colesterol total elevado fueron mayores en personas con hipotiroidismo subclínico que en pacientes eutiroideos. Ya, sin embargo, cuando estos datos fueron ajustados a edad, raza, sexo y uso de hipolipemiantes, el hipotiroidismo subclínico no se asoció a colesterol elevado. Ya, debido a todas estas anormalidades que regresan con la administración de levotiroxina, podemos decir que los beneficios cardiovasculares de la terapia con levotiroxina son incuestionables, independiente de la edad del paciente o la enfermedad cardiovascular preexistente o coexistente. También es importante mencionar el tema de la embarazada y de los adultos mayores, ¿ya? En la embarazada, un estudio nacional reciente mostró una prevalencia de 0,6% de hipotiroidismo clínico y 35,3% de hipotiroidismo subclínico. Ya mujeres que tienen una enfermedad tiroidea de base son más susceptibles de presentar un hipotiroidismo durante el embarazo. Y el hipotiroidismo durante el embarazo se asocia a numerosas complicaciones, incluyendo aborto espontáneo, preeclampsia, mortinato, parto prematuro y hemorragia posparto. Una función tiroidea normal en la madre es fundamental para el desarrollo cerebral del feto y posterior desarrollo neuropsicointelectual en el niño. ¿Ya? Se ha demostrado que el coeficiente intelectual de hijas de madres hipotiroideas es 7 puntos más bajo que la de niños de madres eutiroideas y un 20% de aquellos tiene niveles menor a 85 puntos de coeficiente intelectual. En lo que respecta al adulto mayor, los síntomas y signos son tan inespecíficos y sutiles que pueden ser atribuidos erróneamente a otras enfermedades. ¿Ya? El hipotiroidismo en el adulto mayor se desarrolla insidiosamente, por lo que los hallazgos típicos solo están presentes en alrededor de un 25 a un 70%, provocando un retardo en el diagnóstico. ¿Ya? Porque hay síntomas como fatiga, constipación, la rigidez muscular, el lentecimiento físico y mental que pueden ser atribuidos erróneamente como propios del envejecimiento. Y también es importante destacar que el adulto mayor puede presentar signos atípicos como ascitis, derrame pleural, disnea, apnea del sueño, hipertensión. Y en casos más avanzados puede haber dificultad en la marcha, visión borrosa, tinnitus y pérdida de la audición. Una de las más complicadas que puede haber con el adulto mayor y hay que tener mucho ojo es que pueden desarrollar demencia, la cual se puede revertir aún en casos muy severos con la terapia de reemplazo. En cuanto a sospecha y confirmación diagnóstica, la historia familiar de disfunción tiroidea es súper importante, al igual que el antecedente de fármacos como amiodarona y litio que ya habíamos mencionado, también el antecedente de cirugía, de radioterapia cervical y de radioiodo, también son súper importantes. Los síntomas sugerentes de hipotiroidismo que habíamos mencionado previamente tienen baja especificidad para el diagnóstico y en general el interrogatorio debe ser dirigido a pesquisar los síntomas que el paciente no nos va a decir de forma espontánea. En el examen físico general debemos focalizar las características de la facie, la piel, los fanerios, la temperatura, la frecuencia cardíaca. Por otro lado, en el examen segmentario es fundamental la palpación tiroidea, la detección de signos de infiltración por mixedema, la galactorrea y las alteraciones neurológicas, como por ejemplo el síndrome de túnel carpiano. Dentro de los exámenes de laboratorio debemos pedir TSH como examen inicial y si los valores son elevados pero menores a 10, debemos agregar una T4 libre, pero no es necesario medir la T3. Para la toma de esta muestra hay que considerar el ritmo circadiano de la TSH, por lo que la muestra debe tomarse temprano en la mañana, y si el paciente ya estaba tomando levotiroxina, la muestra debe tomarse antes de la toma de este medicamento. También es importante considerar diagnósticos diferenciales, como por ejemplo depresión, demencia, anemia, insuficiencia cardíaca derecha, por nombrar algunos. Por otro lado, sí hay que derivar a los pacientes con embarazo, con antecedentes de cáncer tiroideo, al adulto mayor con alto riesgo cardiovascular, a los pacientes con cardiopatía coronaria asociada,
los pacientes con insuficiencia cardíaca de base, un paciente que mantenga TSH elevada pese a la terapia en dos controles, la sospecha clínica de hipotiroidismo severo, paciente con nódulos palpables, con bocio persistente o con uso de amidodarona o litio. En cuanto al tratamiento, la droga de elección es la levotiroxina. No se recomienda el uso de T3 por su vida media corta y los riesgos que tiene su sobredosificación. Las dosis de levotiroxina van según la TSH. ¿Ya? Cuando tenemos una TSH elevada pero menor a 10, utilizamos 25 a 50 microgramos al día. Cuando la TSH está entre 10 y 20, utilizamos 50 a 100 microgramos al día. Y cuando la TSH es mayor a 20, ya utilizamos 1 a 1,6 microgramos por kilo por día. Esto es según edad, ya que en el adulto mayor a 75 años no se recomienda iniciar el tratamiento con estos niveles de TSH, porque aumenta el riesgo de inducir osteopenia y arritmias supraventriculares. Para la levotiroxina oral es importante una absorción eficiente. Ya la levotiroxina oral se absorbe en yeyuno e ilion, y su absorción para que sea óptima requiere un ayuno de 30 minutos o más y evitar ingesta concomitante de fibra en la dieta, soya, hidróxido de aluminio, sulfato ferroso o carbonato de calcio. ¿Ya? Por eso es importante separar los otros fármacos, aumentar la dosis en embarazo con estrógenos orales, se recomienda evitar los cambios de marca y hay que partir con dosis menores y progresivas en el adulto mayor. En el caso del embarazo, en pacientes bajo terapia con levotiroxina se debe aumentar la dosis de sustitución en un 30 a un 50% debido a los mayores requerimientos de hormona tiroidea en esta etapa de la vida. Y los niveles que vamos a alcanzar van a depender del trimestre. En el primer trimestre buscamos una TSH menor a 2,5, mientras que en el segundo y tercer trimestre buscamos una TSH menor a 3. También es importante destacar que hay que elegir una dosis más baja en adulto mayor y en paciente con alto riesgo cardiovascular para evitar eventos agudos. Y la dosis baja inicial se va a ir ajustando gradualmente con intervalos de 4 a 6 semanas hasta que los niveles de TSH vuelvan a un rango normal. Aquí tenemos el algoritmo de manejo del hipotiroidismo que se nos presenta en la guía MinSal. ¿Ya? Y aquí vamos subdividiendo de acuerdo a los rangos de TSH como ya hemos mencionado a lo largo de toda esta presentación. Por último, el seguimiento puede ser efectuado en APS por el médico general con el objetivo de mejorar la sintomatología del paciente y lograr niveles de T4 libre normales con TSH entre 1 y 3. Ya este rango de TSH va a ser ajustado en el adulto mayor con un rango entre 3 y 6 para evitar la sobresustitución. El control clínico se va a realizar de 6 a 8 semanas de iniciar la terapia con resultado TSH T4 libre, por lo cual le vamos a tener que entregar una orden de examen al inicio del tratamiento a nuestros pacientes. En el caso de no lograr una normalización clínica o de laboratorio, se recomienda derivar a endocrinólogo. El tratamiento generalmente es permanente, y si el paciente se mantiene con niveles normales de TSH y su condición fisiológica estable, sus controles deben ser anuales. Ante algunos cambios fisiológicos, como por ejemplo el embarazo, aumento o baja de peso importante, uso de fármacos, debe medirse los niveles de TSH y T4 libre para ajustar la dosis y derivar a endocrinólogo. En el caso de pacientes en terapia con levotiroxina posterior a una ablación tiroidea por cáncer tiroideo diferenciado, se recomienda mantener niveles normales de T4 libre y TSH bajo el rango normal para disminuir el riesgo de recidiva tumoral. Y el nivel de TSH a alcanzar va a depender del estadio tumoral y debiera ser establecido por un especialista. Aquí tenemos un resumen de lo que es la dosis de levotiroxina según TSH, cuándo hay que derivar nuestro paciente a endocrinólogo y pacientes en riesgo de progresión o con morbilidad asociada. La bibliografía del Ministerio de Salud de la guía de hipotiroidismo en personas de 15 años y más. Muchas gracias por escuchar y suscríbanse al canal.